Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este domingo 29 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a aclamar la gloria y el poder de Dios, porque Él es el único Dios. La primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, capítulo 45, los versículos del 1 al 6, nos presenta un típico relato de la universalidad de la salvación de un Dios que elige un mediador, un ungido, y no necesariamente desde la casa de David, sino desde otro pueblo, desde un pueblo considerado pagano. Es interesante ver en este texto el sentido de la teología de la historia, cuando Dios interviene para destruir Babilonia por no practicar la justicia y el derecho, y elevar a Ciro como emperador de Persia por favorecer la justicia y el derecho entre los pueblos oprimidos. Dios no solo viene al encuentro de un pueblo, Dios viene al encuentro de la humanidad para cambiar la historia de muerte, injusticia y terror por un nuevo orden social donde la justicia, la paz y el respeto del otro impere. La lectura de la historia le permite al profeta anunciar un Dios que crea y recrea. Dios levanta a quien confía en su providencia, pero quienes se ciegan a sostenerse en sus propias fuerzas y en su autosuficiencia, el Señor le muestra lo débil que pueden ser en la vida y que no pueden construir la historia por sí mismo. El Evangelio, que está tomado de San Mateo capítulo 22, los versículos del 15 al 21, nos presenta la primera de las 4 polémicas que aparecen del relato de Jesús con las autoridades religiosas. Esta primera polémica viene dada para escuchar su parecer sobre el pago del impuesto al César. La respuesta favorable o contraria era un motivo de condena. Los judíos veían con malos ojos a quienes favorecían los intereses del imperio dominante, subyugando la confianza en el Dios que cuida a su pueblo en su precariedad. Quien favorecía los intereses de Roma eran considerados enemigos de los judíos. Al mismo tiempo, quien condena el impuesto a Roma se consideraba un delito de rebelión y ameritaba la muerte. Jesús se presenta como el maestro que entra en las discusiones actuales acerca de la ley y de la vida de su pueblo. El maestro trata de responder a cada una de ellas desde una perspectiva totalmente diversa, que sale de los postulados inimaginables y deja una enseñanza por encima de las inconducentes retóricas. Sobre la práctica del pago del impuesto, Jesús ya lo había hecho en Mateo 17:25. La cuestión aquí va mucho más allá sobre la conveniencia del pago del impuesto. Hay una abierta oposición hacia la persona de Jesús. Hay que tener en cuenta que cuando le hacen la pregunta sobre el pago del impuesto, Jesús les pide una moneda que sirve de prueba de 2 acciones de los fariseos. Por una parte, los piadosos judíos no podían tener consigo las monedas romanas, porque en ellas estaban grabadas el rostro del emperador, y llevarlos consigo era considerado como un acto idolátrico. Por otra parte, si los fariseos llevan la moneda, es porque ellos ya están cumpliendo con las obligaciones del poder dominante que impone un impuesto. Jesús constata que el interés no es clarificar la situación del pago, porque fácticamente lo vienen haciendo en el templo. La lapidaria frase de Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es la reivindicación de que si las monedas tienen el rostro del emperador, es porque deben ser restituidas a su propietario. La línea de Jesús va más allá de la restitución. Jesús reivindica que Dios es el único soberano de Israel, aunque de por medio se encuentre una fuerza dominante. Simultáneamente nos invita a tener presente el no usufructuar aquello que nos esclaviza y nos oprime. No se puede ser seguidor del proyecto de Jesús sumergidos en la práctica del modelo actual, usando su misma lógica y sirviéndonos de sus mismos hábitos. Nuevamente nos mete en la lógica de la primera lectura, en el sentido de que Dios condena a la nación que se encamina por la muerte y la destrucción,
y se abstiene de practicar la justicia y el derecho. Jesús es la respuesta de un Dios que opta preferentemente por el débil, por el pobre, por el sufriente. Entregarle a Dios lo que le pertenece es vivir nuevamente la experiencia del código de la alianza y el código de la santidad, en que el Señor Dios es el único Señor a quien se debe servir con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Cuando se jura esta alianza y se pone en práctica, surge del corazón humano la empatía y el amor que nos lleva a reconocer en la diferencia del otro la identidad de nuestro ser. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, nos invita a tener presente que fuimos llamados por Dios para participar de una nueva esperanza que se concretiza en el aquí y en el ahora, desde nuestro compromiso con la fe y el amor que nos lleva a ver el mundo como obra suya y a los demás como parte integrante de nuestro ser. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.